¿Cómo te va? Hacía mucho que no nos veíamos. Igual vengo en mi calidad de abogado hoy. Venís como abogado, pero aún viniendo como abogado te vamos a aprovechar como político. Está bien. Bueno, a ver, contame qué está pasando en la Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen. Te cuento lo que pasó. El año pasado, el 17 de noviembre del año pasado, había una asamblea para elegir autoridades, la asamblea ordinaria que tienen todas las entidades, sociedades anónimas, asociaciones civiles y demás para elegir autoridades, y aparece la directora de Relaciones con las Comunidades de la municipalidad, hace ingresar a algunas personas que querían ir a elecciones pero que no eran socias de la asociación, ingresaron aparte con 2 policías bonaerenses. Obviamente se arma discusión entre los socios habilitados a votar y los otros que querían votar y que no eran socios. Digamos, el grupo de Castañares, que era el grupo constituido. Claro, exactamente. Había una sola lista oficializada, que eran todos socios, estaban por votar. Bueno, al producirse esta situación, empieza a haber discusiones, se rompe la asamblea y entonces la directora, como directora, dice que ella tiene facultades e interviene de hecho, o sea, de facto en términos jurídicos, la sociedad de fomento. Cosa que, eso fue un viernes, yo hablé esa semana con el que era presidente, Julio Castañares. Yo te voy preguntando para que la gente entienda, ¿la municipalidad tiene la facultad de hacerlo? No, yo creo que no. Hay una facultad legislada, acá está en juego, hay un derecho constitucional que es la libertad de asociarse con fines lícitos. En virtud de esa facultad que está en los tratados internacionales y en todas las constituciones nacional y provincial, uno puede hacer una sociedad anónima, una SRL, una asociación civil que sea un club, que sea una asociación civil que sea una biblioteca, una asociación civil que sea sociedad de fomento. Eso es lo más importante. Entonces, el Estado tiene facultades de contralor sobre las entidades privadas, sean comerciales o sean solamente civiles, pero siempre son facultades de contralor, son muy pocas cuando tienen facultades de intervención interna. Entonces, las sociedades de fomento como entidades privadas tienen un contralor. Si tienen personalidad jurídica otorgada por provincia, quien las controla es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires. En algunos casos está prevista la intervención por este ente provincial, pero esa intervención, para poder hacerla, persona jurídica, que es un órgano especializado, o sea, que sabe mucho de estas cuestiones societarias, no lo hace directamente, sino que le pide la intervención a un juez. Cuando no tienen ese reconocimiento provincial, las sociedades de fomento, como son una entidad intermedia local, quedan bajo el contralor de la municipalidad. Contralor. Hay un artículo del año 85, una ordenanza 344 del 85, que habilita a poner veedores en las sociedades de fomento o intervenirla bajo ciertas circunstancias. Pero ¿por qué digo lo anterior del tema constitucional? Porque está la Constitución provincial, el Código Civil, un montón de leyes nacionales y provinciales, y en el último escalón está la ordenanza. ¿Por qué se arroga entonces esta directora la facultad de la intervención? Porque tiene una clara política de intervenir en la vida interna de las sociedades de fomento y asociaciones civiles y juntas vecinales, por una clara finalidad política, y extralimitándose totalmente lo que es su rol como municipalidad. Aparte es muy grave, porque es el Estado metiéndose en entidades privadas. Pero esa es la gravedad del asunto. ¿Eso te puede dar un voto más? Qué sé yo, no sé. ¿Cuál es ¿Cuál sería la finalidad? La verdad que no lo sé. Pero bueno, ¿qué hicimos nosotros? En ese momento hablé con Castañares, yo lo empecé a patrocinar como abogado, presentamos automáticamente un escrito en la municipalidad para que nos deje ver el expediente. ¿Por qué? Porque este artículo, que yo sostengo que es inconstitucional, pero está, el artículo 29 de la ordenanza 344, dice que la municipalidad puede intervenir siempre y cuando, primero, lo pida el 30% de los socios con derecho a voto. Segundo, haya intervención de la sociedad intervenida con posibilidad de derecho de defensa, o sea, llega una denuncia, le tiene que dar traslado a la entidad que va a intervenir. Segundo, la intervención se puede hacer solamente por 60 días y el interventor va a salir de una terna nombrada por la Federación de Sociedades de Fomento. Entonces, esos 4 requisitos no cumplió absolutamente ninguno la municipalidad, porque no le dio intervención,
porque no lo pidió, la persona que pedía elecciones no era socia, o sea, que no solamente que no llegaba al 30% de los socios, sino que no era ni siquiera uno era socio, y además lo más grave, y esto demuestra esta voluntad de la municipalidad, es que no le dieron ningún tipo de intervención en la denuncia. Si vos ves el expediente, hay un escrito de un renglón de agosto del 2016, en las cuales una persona dice, mire, señor intendente, esta sociedad de fomento tiene vencido el mandato. Después de eso no hubo ninguna actuación hasta el día previo a la intervención. Que ese día previo, o sea, pasaron 3 meses sin una sola hoja de actuación. El día previo, la Dirección de Relaciones Institucionales hace un informe mencionando una serie de irregularidades que no existían, y el mismo día, o sea que hay otro informe de asuntos legales convalidando la visión de esta asociación, de esta dirección, y habilitando a la directora a intervenir. Que yo sostengo, esto lo digo porque es la frutilla del postre, que eso en realidad lo hicieron después de la intervención. Porque cuando intervienen y nos presentamos con patrocinio para pedir el expediente, no tenían nada hecho y lo hicieron en esos días. Te digo por qué, porque 4 veces fuimos a ver el expediente, tardaron 10 días en darnos el expediente, no lo querían dar, y cuando nos lo dan, porque decían que estaba despacho, que estaban haciendo no sé qué, y cuando lo dan, la última intervención era del día anterior a la última escrita del día anterior a la intervención. José, independientemente de la cuestión leguleya en sí, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay un conflicto entre vecinos? ¿Cuál es el conflicto inicial? El conflicto inicial era que a mí mi sensación es que está generado por la municipalidad, ¿no? Más allá de que, a ver, esto no pongo ni siquiera a Castañare, que es el actor junto con Galante, y ponen en tela de juicio ni piensan que hay mala fe de las que son actuales autoridades de la asociación, de la sociedad de fomento. Digo, sí de la municipalidad, que claramente es la que estuvo propiciando que esto sucediera. Entonces, hay una serie de personas que ellos van y como dicen, che, estaría bueno hacerse cargo de la sociedad de fomento, y dicen, che, pero mira que no, esto lo presumo yo, ¿no? Pero mira que no somos socios, no importa, porque ustedes son vecinos, y como vecinos pueden intervenir porque es una sociedad de fomento. No, pero mirá que el estatuto no importa porque eso lo manejamos nosotros. Creo que un poco se ha dado esta dinámica que es la misma que se ha dado en otras sociedades de fomento como Tiro Federal, que también interviene como abogado, en la cual hicieron exactamente lo mismo, ¿no? No les gusta la persona que está a cargo, entonces empiezan a buscar algún argumento legal como para obligados a llamar a elecciones, y le empiezan a poner trabas, y después hacen votar a personas que no son socias, cosa que no se puede. ¿En qué situación está hoy eso? Digamos, bueno, ¿qué camino estamos transitando eso y cómo termina? Nosotros como en sede administrativa no nos dieron bolilla, hicimos una acción que es una medida, pedimos una medida cautelar en la justicia, que es una especie de amparo, como para que la gente lo entienda. En primera instancia nos dijeron que no, que hacía falta un debate mucho más pleno, digamos, en términos jurídicos, un juicio común y no un amparo como que estábamos interponiendo, entonces que nos dijeron que no. Fuimos a Cámara, y la Cámara la semana pasada nos dio la razón y dijo que, más allá de los argumentos de fondo, esto que te decía al principio, que lo claro es que hay un artículo que le dice a la municipalidad que puede intervenir, pero que lo tiene que pedir el 30% de los asociados, y que esto no se produjo. Entonces ni siquiera fue más allá de la Corte, dijo, mira, el primer renglón del artículo no se cumple, así que vaya para atrás y suspende la intervención. ¿Qué es lo importante de esto? La intervención que suspende en realidad ya terminó de hecho. ¿Por qué? Porque ellos... Porque debía ser por 60 días. Exactamente, debía ser por 60 días y le hicieron por 7 meses sin ningún tipo de justificación. ¿Por qué? Porque se les antojó, en otras palabras. Pero terminó, pero además eligieron autoridades. Hoy hay autoridades, se produjo una elección que están vigentes por esa elección. Con lo cual hay un tema ahí procesal bastante complejo, porque hay que ver cuál es la acción, si es civil, si es administrativa. En definitiva, hay que hacer un juicio de fondo, más allá de cuál sea la vía, que, como sabés, no va a tardar menos de 2 o 3 años. Entonces, es una complejidad concreta en este caso específico. Ahora bien, lo que es importante, el primer efecto claro e importante que tiene esta sentencia es que le pone un freno a esta arbitrariedad municipal, porque se venía manejando sistemáticamente con todas las sociedades de fomento y juntas vecinales. De hecho, pude hablar con varios presidentes. ¿Y la federación la federación nos acompañó. La federación en ese momento estaba Peti Mapis, que ahora vence mandato ahora en estos días. Ella nos acompañó, se presentó escritos avalando como federación lo que
lo que decía Castañeda de esencialidad administrativa, presentó una terna, porque como te decía, el interventor tenía que salir de una terna y la municipalidad tampoco lo dio bolilla sin ningún tipo de justificación, porque fueron arbitrarios absolutamente en todo. Pero la Federación y también Castañares y Galanti, que son los actores, lo que querían, lo que primero que les interesaba era dejar claro que ellos son entidades privadas y que la municipalidad no se puede meter en su vida interna. Y esto es lo que deja claro este fallo de la Cámara, que no pueden ser arbitrarios y que tienen que respetar la ley mínimamente para ejercer el contralor mínimo que tienen con la sociedad de fomento y juntas vecinales. Bueno, hablado de este tema, ya que te tengo acá de pechito, quiero que me digas cómo ves la situación del peronismo en general y en especial del peronismo de Olavarría. Para que me ponga ahora, cambio el modo abogado. Cambia el... La veo muy complicada, la verdad que la veo muy complicada. El peronismo en general, digamos, si perdimos las elecciones, no sé por dónde empezar, es tan amplio el tema que no sé por dónde empezar. Si perdimos tantas elecciones, 2009, 2013, 2015, 2017... Algo se hizo mal. Es por algo, muchas cosas se hicieron mal. Entonces, no veo todavía que haya una voluntad clara de la mayoría de los actores por tener una autocrítica importante hacia qué es lo que se hizo mal y cómo debemos salir hacia el futuro. Entonces, acá hace falta una renovación muy clara dentro del peronismo y de todo el espacio opositor. Cuando hablo de renovación, no hablo solamente de caras. Digo, algunas caras sí, otras no. Digamos, el proceso de renovación son así. Si yo te dijera, groseramente, sí. Es época de que se termine el peronismo de Perón y Evita y empiece un peronismo renovador. ¿Es un disparate? No, tiene que ver con eso. Por ahí, dicho así, pues se presta varias interpretaciones, pero tiene que ver con eso. A ver, cuando Perón en el 45 convenció a la mayoría de los argentinos de que lo vote y estuvo hasta que falleció siendo la figura indiscutible de la política nacional, siempre miró a futuro. Él hablaba del 2000 en el 45, y nosotros en el 2017 hablamos del 45. Digo porque todo el mundo usa el mismo sello, sí. Y todos no son lo mismo. No, pero sí, no entendí por ahí del todo la... Digo que el peronismo viene de, a ver, Menem es peronista, Cristina es peronista, Pichetto es peronista, y todos no piensan de la misma forma, no. Y tienen serias diferencias de estructura y de pensamiento. Es que eso es lo propio del peronismo. El peronismo siempre... Sí, porque siempre se identificó como un movimiento. Exactamente. Y ahora tendría que conformarse en un partido político. No, yo creo que siempre debemos tener esta postura de movimiento, porque la sociedad tiene elementos contradictorios. Cuando uno es un partido, representa solamente a una parte de esa sociedad. Que a una fracción. El movimiento, claro, una fracción. El movimiento tiende a contener el todo. Pero la Nosotros, República... al contrario, nos hemos ido dejando de ser un movimiento para transformando cada vez más en un partido de intereses sectoriales. Y así perdimos en el 2009 a amplios sectores medios, a amplios sectores del campo que son productivos, que son pequeños y medianos productores, que se tienen que sentir más identificados con la propuesta nacional que siempre tuvo el peronismo, de tener una industria fuerte nacional, de tener productores, de tener profesionales, de defender los intereses de los argentinos en contra de los intereses de las empresas extranjeras, y sin embargo las perdimos. Y así fuimos perdiendo diferentes sectores de la sociedad por ser cada vez más sectoriales. Entonces, ese es el desafío que tenemos como peronismo. Bueno, dar una vuelta de página y empezar a reformular y a renovar no solamente a algunas personas, digo que eso te diría que es lo menos importante, sino las prácticas, la propuesta. Digo, si Macri gana en el 2015, en el 2017, es porque interpreta mejor que nosotros las aspiraciones que tiene la mayoría de la sociedad. Y nosotros, incluso con un gobierno que le ha pegado durísimo a la mayoría de los sectores populares de la Argentina y le sigue pegando y le va a pegar cada vez más, aún así prefirieron votar a Macri en vez de a la oposición. Entonces, preguntémonos, no echemos la culpa a la gente que vota en su propia contra o a los medios de comunicación que la convencen. Todo eso que los medios de comunicación están a favor, todo eso está y siempre estuvo en contra de los intereses que representa el peronismo. Pero tengo que buscar cómo dar respuesta a eso, del volver a representar a las mayorías y darle una luz, digamos, de esperanza y una propuesta que venga a atender las demandas que hoy está haciendo la sociedad. Eso es lo que tenemos que construir. Entonces, vos decís, ¿cómo está el peronismo? Y bueno, yo creo que tenemos que ir por ese camino. Ahora, nos va a llevar bastante tiempo porque cada cual está
mirándose su ombligo y no todos por ahí comparten esta visión. Nosotros tenemos una visión por eso también fuimos, digamos, con Randazzo en estas elecciones, porque creíamos que había que empezar a dar esta discusión y que Cristina para nosotros termina siendo un problema, más allá que la votaron, o sea, en definitiva tuvo más votos y muchísimos más votos que nosotros, pero el problema que tiene es que al representar solamente un sector produjo lo que nosotros dijimos que iba a producir, que es que iba a ganar Macri, que iba a consolidar su poder y que a la semana nomás de haber consolidado su poder se venía la reforma impositiva, la reforma previsional y un montón de reformas que terminan perjudicando muchísimo a las grandes mayorías. Bueno, nos queda pendiente una conversación porque no tengo más tiempo, sí. Tengo que entregarle al cricket que empieza a las 9 de la mañana, ya son las 9:04. Pero bueno, creo que hubo una reunión acá en Olavarría, aparentemente el que tuvo más votos, que sería este chico de Aguilera, de Unidad Ciudadana, quedó, no sé si como líder o como integrante de una mesa que va a conducir los destinos del peronismo en Olavarría. Bueno, creo que hay mucha tela para cortar. Sí, la verdad que sí, hay mucho para hablar ahí. José, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a vos, como siempre. Muchísimas gracias, que sigas bien. Así hablamos con el doctor José González Hueso.